Hoy vamos a continuar con el estudio de la vida del profeta Elías, un hombre que, como ya hemos mencionado, es un profeta muy importante dentro de la palabra del Señor, importante pues en el sentido en que Dios lo usó grandemente durante su tiempo para comunicar un mensaje en particular y hacer que el corazón del pueblo de Israel en alguna medida regresara a la adoración verdadera a su Dios. Dios lo utilizó en el tiempo del rey Acab, un rey que hemos dicho terriblemente malo, perverso, cuya esposa, llamada Jezabel, también fue una reina eh, con un carácter bastante perverso y que intentó por todos los medios erradicar de la nación de Israel la adoración al Dios verdadero. E erradicarla y cambiarla por la adoración a un Dios falso llamado Baal. Esta mujer, esta pareja de Acab y Jezabel juntos hicieron cosas bastante terribles. Y Acab pasó de ser, eh, pasó a ser el nuevo nombre utilizado para hacer referencia a los reyes malos de Israel. Ya no se decía así como hizo Jeroboam, el rey malo, primer rey de la nación de Israel, sino que ahora se pasaba a decir así como hizo a Acab, quien eh, hizo lo malo ante los ojos del Señor. En el estudio que tuvimos el viernes pasado en nuestro tiempo de oración, estuvimos hablando un poco acerca de Elías y su vida de oración y aprendimos algunas cosas interesantes con respecto a la oración de Elías. Vimos que en términos generales a Elías se le ha considerado como un superhombre, como un superhumano. Sin embargo, Santiago nos aclara que Elías era un hombre común y corriente, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero también Santiago nos muestra que Elías fue un hombre que oró al Señor y lo utiliza como un ejemplo de la afirmación que el mismo Santiago hizo de que la oración eficaz del justo puede mucho. Elías es un ejemplo de esto. Y otra vez, no porque el énfasis esté en Elías y en sus capacidades, porque Elías era un hombre común y corriente, sino en el Dios que responde a la oración, que es el Señor omnipotente, poderoso, que siempre cumple su palabra y cuya palabra, con la palabra de Dios, es que Él trajo a la existencia los cielos y la tierra. Entonces el énfasis realmente está en el poder y la capacidad de Dios. Pero nosotros como seres humanos, el Señor nos ha concedido la bendición y el privilegio de participar en la ejecución de sus planes y propósitos cuando nosotros vamos de rodilla delante del Señor y clamamos por aquellas cosas que Él mismo ya nos ha enseñado en su palabra que debemos clamar. Dios nos concede el privilegio de orar, hermanos, y es un privilegio que tenemos que aprovechar. Tanto en la vida privada de oración, debemos aprovechar ese privilegio de acercarnos a Dios, pero también en nuestra vida como iglesia, como cuerpo del Señor Jesucristo, debemos aprovechar también ese privilegio para elevar juntos nuestras súplicas delante del Señor los unos por los otros. Elías también nos enseñó con respecto a su vida de oración algunos otros aspectos. Por ejemplo, Elías nos enseñó a orar con humildad. Vemos que Elías se postró en tierra cuando él iba a hablar con el Señor. Y eso refleja el corazón humilde del profeta Elías, un profeta que reconocía que Dios está por encima de todos, que Él es el Señor y que el ser humano simplemente es un siervo, un esclavo, un ser humano, ¿cierto? Hay una gran distancia entre Dios y nosotros. Dios nos concede el privilegio de que nos acerquemos a Él, pero debemos hacerlo con humildad y con respeto, porque estamos hablando nada más y nada menos que con el Rey soberano de el universo, el Señor. Elías también nos enseñó a orar fervientemente y decíamos que orar fervientemente es sentir un vivo deseo por aquello que nosotros pedimos delante de Dios. ¿Y cuál fue el fervor? ¿Cuál era ese vivo deseo que Elías tenía
cuando él oraba, pues él anhelaba con todo su corazón que Dios fuera glorificado y que el pueblo de Dios se volviera de corazón, genuina y sinceramente, se volviera delante de Dios. También Elías nos enseñó a orar con una firme confianza en la palabra de Dios. Vimos que antes de que Elías fuera a la cumbre del Monte Carmelo para orar para que la lluvia descendiera nuevamente sobre la tierra, vemos que ya Dios le había dicho a Elías, ve y preséntate delante de Acab, porque yo voy a hacer llover sobre la tierra. Entonces, con esa confianza en la palabra que Dios había dado, Elías fue y oró delante del Señor sabiendo que el Señor haría lo que él había dicho. Porque Dios siempre cumple su palabra. Y de esa manera aprendimos que nosotros tenemos la palabra escrita de Dios, la Biblia. Y en la Biblia el Señor nos ha enseñado la manera como nosotros debemos orar. Y nos ha enseñado aquellas cosas por las cuales nosotros debemos orar. Y cuando nosotros oramos de acuerdo a la enseñanza bíblica, podemos tener la plena seguridad de que el Señor también va a responder fielmente a nuestras oraciones. Pero también Elías nos enseñó que debemos orar con perseverancia, con persistencia. Él no se desanimó cuando oró la primera vez y vio que todavía no se cumplía lo que Dios le había dicho, sino que él perseveró en su oración y a su debido momento el Señor hizo aquello que él había proclamado que iba a hacer. Y seguramente habrá muchas otras enseñanzas que podemos aprender de esto, pero bueno, eso fue lo que el Señor nos permitió considerar en el viernes pasado. El día de hoy, queridos hermanos, me gustaría que habláramos acerca de cómo Elías experimentó la provisión y el cuidado personal de Dios para su vida. Voy a repetirlo, vamos a estudiar cómo Elías experimentó la provisión y el cuidado personal de Dios para su vida. Y ya leímos el pasaje al principio de nuestra reunión. Si recordamos, Elías se había presentado delante de Acab. La Biblia no nos especifica el lugar en donde se desarrolló este encuentro. Nos dice que Elías era oriundo de Tisbe, por eso se le llama Elías Tisbita, y que esa ciudad quedaba dentro de la región conocida como Galaad. Pero entonces Elías se presentó con un mensaje contundente, radical y seguramente bastante desagradable para Acab. ¿Cuál era el mensaje? Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Un mensaje poco agradable para Acab. Lo primero que quiero mencionar aquí, queridos hermanos, es que el ser fieles al Señor va a traer consecuencias sobre nuestra vida. Y eso es algo para lo cual nosotros debemos estar preparados y debemos considerar. Ser fieles al Señor, ser obedientes al Señor, va a traer consecuencias para nuestra vida. Ahora, ¿cuál sería la consecuencia para el profeta Elías al proclamar este mensaje tan radical delante del rey Acab? Bueno, lo que nosotros encontramos aquí en la palabra del Señor es que la vida del profeta Elías corría peligro. Él estaba poniendo su vida en riesgo al dirigirse a Acab y comunicarle este mensaje. Ahora, la palabra de Dios no es clara en decirnos si inmediatamente Elías comunicó el mensaje, Acab asumió la actitud de perseguir y de intentar hacerle daño al profeta Elías. No se nos comunica eso aquí en el pasaje. Es posible que Acab, esto es solamente una suposición, en ese momento no tomara las palabras muy en serio o tal vez sí lo hizo porque bueno, vemos que Acab tiene una larga relación durante su reinado con los profetas, con los que no se la llevaba muy bien. Se la llevaba bien con sus profetas falsos que le decían todo lo que él quería escuchar, pero no se la llevaba muy bien con los profetas del Señor. Y esa relación que Acab tenía con los profetas del Señor es la que nos permite deducir que la vida del profeta Elías corría peligro al enfrentarse tan directamente a Acab y confrontarlo de esa manera.
Una cosa que nos puede ayudar a identificar esto que estoy mencionando, nosotros la encontramos en el capítulo 18, en el versículo 10. Allí en el capítulo 18, versículo 10, cuando ya Dios le ha dicho a Elías que debe regresar y presentarse a Acab después de haber estado ausente por esos 3 años y medio, cuando Dios le dice que debe presentarse delante de Acab, en el trayecto de Elías hacia el encuentro con Acab, él se encuentra primeramente con el mayordomo de Acab, un hombre llamado Abías. Y allí en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 10, Abías le dice a Elías, vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y naciones, él ha hecho jurar que no te han hallado. Es decir, Acab insistentemente buscó a Elías en todo lugar. Seguramente peinó de arriba abajo el territorio nacional e incluso envió un comunicado a la Interpol, ¿sí? A la Interpol de aquel tiempo, para que buscaran a Elías en cualquier nación, ¿cierto? Donde posiblemente él pudiera encontrarse. Bueno, en las naciones con las que el reino de Israel tenía algún tipo de relación. Y tan insistentemente lo buscó que incluso hizo jurar a los reyes de esas naciones o a quienes haya consultado en esas naciones que realmente el profeta no estaba allí. Ahora, ¿para qué querría Acab encontrar a Elías tan insistentemente? Bueno, puede que una de las razones era para decirle que tenía que acabar con este juicio que había caído sobre la nación de Israel. Es posible que esa haya sido una de las razones. Pero también, otra vez insisto, en que la vida del profeta Elías corría peligro frente a Acab. Otro pasaje que nos ayuda a identificar esto, ahí mismo en el capítulo 18, versículo 4, este hombre Abías, cuando se encuentra con Elías, le dice que él ha tenido que esconder a algunos profetas porque Jezabel los buscaba para matarlos. La mujer de Acab, esta peligrosa mujer, buscaba a los profetas para matarlos y muy seguramente tenía las mismas intenciones con el profeta Elías. Una de las intenciones era ejecutar al profeta Elías. Pero algo que aprendemos de la mano de esto, queridos hermanos, es que el Señor que envió a su profeta a cumplir con esta misión se encarga de respaldarlo al 100%. Se encarga de cuidar, de resguardar a su profeta. Y eso es una lección muy importante para cada uno de nosotros. De pronto tiene unas aplicaciones muy directas para las personas que estamos sirviendo al Señor, tal vez en la exposición de su palabra, en comunicar el Evangelio, pero también tiene una aplicación para cada hijo de Dios que tienen encomendada una tarea de parte del Señor y que por esa tarea en particular que tiene encomendada, a veces tiene que meterse en problemas con aquellos que no siguen al Señor, que no les agrada las cosas de Dios y que intentan oponerse frente a lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Pero hermanos, para cada uno de ustedes, para mí, tengamos la plena seguridad de que el Señor nos respalda 100%. Siempre que el Señor nos comisiona una labor, no debemos tener miedo de llevar esa labor a cabo. Una de las características que nosotros mencionamos al principio de nuestro estudio de la vida de Elías era que el profeta Elías era un hombre valiente, pero tenemos que preguntarnos de dónde provenía la valentía de Elías. Pues esa valentía provenía de una firme confianza en el cuidado perfecto que Dios tenía de la vida de su siervo. Solo cuando quitamos la mirada de nuestro Dios y empezamos a ver las circunstancias, a Jezabel, a Acab, las amenazas, es cuando nuestros corazones se sienten intimidados. Pero mientras nuestra mirada está puesta fijamente en el Señor, no hay razón para tener ningún temor. No importan las amenazas, no importan los peligros,
No importa incluso si perdemos la vida en la misión que Dios nos ha encomendado, porque nuestro Dios es siempre fiel. El Señor Jesús en una ocasión habló al respecto de esto. Él en Mateo capítulo 10, versículo 28, le dijo a sus discípulos, mientras los encomendaba en una misión de predicar el evangelio en Israel, él le dijo a sus discípulos, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué le estaba diciendo el Señor Jesucristo a sus discípulos con estas palabras? Los hombres, los seres humanos, en el peor de los casos, lo más que pueden hacer es quitarles la vida. Pero después de eso, ya los seres humanos no pueden hacer absolutamente nada más. Entonces, ¿cuál es la razón para que nosotros temamos a los hombres? El Señor Jesucristo nos enseña que si nuestra mirada está puesta en el Señor, realmente no hay ninguna razón para que nosotros temamos a los hombres. Si hay alguien a quien se debe temer, es al Señor, quien sí tiene potestad sobre la vida eterna de cada uno de los seres humanos. Es al Señor y solamente al Señor a quien nosotros debemos respetar y temer con ese temor reverente que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, me gustaría que veamos dos sentidos en los cuales Dios respalda a su profeta en este pasaje que nosotros encontramos aquí. Dos sentidos en los cuales Dios respalda a su profeta. El primero de estos sentidos es la protección física que el Señor brinda a su profeta. La protección. ¿Cómo encontramos nosotros esto? Vamos a leer, por favor, el versículo número 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo. Vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Protección del Señor. Una de las necesidades que el profeta Elías tenía en este momento, después de haberse enfrentado con Acab, era protección del Señor. Y Dios le da dirección a Elías mediante su palabra. De manera oportuna, en el tiempo preciso, Dios le da a Elías indicaciones claras acerca de a dónde quiere Dios que él se dirija. Y si Elías se dirige al lugar a donde Dios le ha mostrado que él debe dirigirse, entonces Elías va a estar seguro. ¿Qué tenía que hacer él? Tenía que cruzar el río Jordán, porque dice que el arroyo de Querit que se encuentra frente al Jordán, Elías tenía que cruzar el río Jordán hacia el lado este del río Jordán a un arroyo y tenía que ubicarse en un arroyo llamado Querit. Allí era el lugar que Dios había provisto para que el profeta se ocultara durante un cierto tiempo que Dios había dispuesto. ¿Cómo le dio Dios estas indicaciones al profeta Elías? Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. El versículo 2 nos lo dice puntualmente. Y vino a él palabra de Jehová. ¿Y por qué es importante que nosotros tengamos esto en cuenta, mis hermanos? Porque es a través de su palabra que Dios provee dirección para nuestra vida. Hoy nosotros, por la misericordia del Señor, tenemos la palabra escrita de Dios, que es la Biblia. Y la palabra escrita de Dios tiene todo lo necesario, hermanos, para que nosotros entendamos qué es el propósito de Dios y cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. A través de la palabra escrita, que es la Biblia, Dios nos da sabiduría, nos da la guía que necesitamos en todo tiempo de nuestras vidas. Cuando nosotros estamos pasando por una situación terrible, cuando estamos en medio de una encrucijada, cuando no sabemos hacia dónde dirigirnos, incluso cuando nuestras vidas corren peligro, como en el caso del profeta Elías, ¿cómo sabremos nosotros qué es lo que Dios quiere para nuestra vida? ¿Cómo sabremos nosotros qué es lo que el Señor desea que nosotros hagamos o las cosas que Dios desea que sigamos? Bueno, tenemos la palabra de Dios a través de la cual Dios nos va a dar la dirección necesaria en cada oportunidad y en cada momento.
El Salmo 119, que es uno de mis salmos favoritos por ese énfasis que este salmo hace en la palabra de Dios. En el versículo 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? Dios utiliza su perfecta palabra para guiar y dirigir nuestras vidas en todo momento, queridos hermanos. En este caso en particular, Dios, a través de su palabra, lleva al profeta Elías a un lugar donde él va a estar resguardado, protegido de cualquier peligro que intenta amenazar su vida. De la misma manera para hoy, hermanos, en cualquier encrucijada de la vida que nosotros nos encontremos, acudamos a la palabra del Señor, porque a través de la palabra de Dios, Dios nos va a dar la dirección que necesitamos en el momento oportuno. Y créanme que la palabra siempre llega en el momento oportuno. Es una experiencia personal, pero han habido circunstancias en mi vida en las que me he encontrado bajo una presión bastante fuerte, en la que no estoy seguro de qué es lo que debo hacer, en qué camino tomar, y sin embargo, en esos momentos, cuando voy a la palabra del Señor, ahí está clarito lo que Dios quiere decirme. Quiere que confíe en Él, o quiere que espere en Él, o quiere que tome una decisión en particular. Yo lo he experimentado en mi propia vida, cómo la palabra de Dios nos guía de una forma perfecta. Incluso hay momentos en los que parece que Dios ordena todas las cosas para que su palabra llegue a nuestras vidas en el momento oportuno. A veces, por ejemplo, en el plan devocional que yo sigo de mis lecturas, es curioso cómo hay momentos en los que necesito una enseñanza de Dios para mi vida, y ese día el devocional es tan claro, tan, tan particular para esa necesidad, que Dios trae consuelo, trae reposo, trae ánimo y trae aliento a mi vida. Y no es casualidad. Uno podría verlo, uy, qué gran casualidad que justo el pasaje de hoy hable con respecto a estas cosas, pero no es casualidad. Es el Señor que en el momento oportuno trae su palabra a nuestras vidas para proveernos de dirección y guía cuando más lo necesitamos. Entonces, hermanos, Dios se ocupa de su profeta. Dios no va a desamparar a este siervo que ha obedecido el mandato que Dios le ha dado de presentarse delante de Acab, sino que Dios, a través de su palabra, lo guía a ubicarse en este arroyo de Querit, donde Dios va a protegerlo de cualquier peligro que él pueda estar enfrentando. Bueno, quiero hacer una pausita aquí, hermanos. No sé si de pronto ustedes allí en la transmisión están escuchando un poquito de ruido. Mi hija hoy le colocaron la vacuna de los 4 meses, varias vacunitas en sus piernitas, y ha estado un poco sensible, entonces discúlpenos si hay un poquito de ruido de fondo. Mi esposa está ahí tratando de tranquilizarla y de ayudarle para que se sienta para que se sienta mejor. Bueno, sigamos con el estudio. Entonces, hermanos, Dios, el primer sentido en el que Dios trabaja aquí con su profeta y lo respalda es en el sentido de proveer una protección física, una protección, un lugar seguro para que el profeta Elías pueda estar después de haber tenido esta confrontación con el rey Acab. Pero hay un segundo sentido, y es el sentido en el que Dios hace una provisión material para cada necesidad. El primero es protección y el segundo es una provisión material para las necesidades naturales que el profeta Elías tiene en este momento. Ahora, ¿cómo Dios lo hace? La forma en que lo hace es una forma inusual, un poquito curiosa, un tanto extraña, incluso podemos decir, pero bueno, Dios a veces se vale de esos medios que tal vez nosotros no preveeríamos que pudiera utilizar, pero Dios no está sujeto a nuestras limitaciones. Él es el Rey soberano del universo y Él hace como quiere en los cielos y en la tierra. ¿Cómo hizo Dios o a través de su palabra, qué le prometió, le enseñó Dios a Elías de cómo le iba a proveer para sus necesidades? Bueno, aquí el pasaje dice,
en el versículo 4, beberás del arroyo. Se entiende que es el arroyo de Querit. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Los cuervos, qué interesante, ¿no? Cría cuervos y te sacarán los ojos. No son un animal muy agradecido, que nosotros pudiéramos decir. En la cultura judía y en la palabra del Señor, los cuervos son animales impuros, no son válidos, no son aptos. El Señor los designó como animales impuros eh, que no era posible que fuesen utilizados para el sacrificio, para la adoración a Dios en el santuario, y tampoco para el consumo de los israelitas, que eran un pueblo apartado para Dios. Sin embargo, el Señor aquí en este pasaje usa a estos animales, a estas aves, para a través de ellos hacer provisión para las necesidades del profeta. Entonces, primeramente lo que encontramos es una declaración que Dios hace. Ve, Elías, sal de aquí, regresa al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Allí beberás del arroyo y yo he ordenado o mandado. Esta es una palabra bien interesante, hermanos. Es la palabra decretar también, que se traduce en otras partes de la Biblia. Yo he ordenado, he decretado a los cuervos que te den allí de comer. Y es interesante, hermanos, o es importante que recordemos que quien decreta es el Señor, ¿sí? No nosotros los seres humanos. Nuestros decretos realmente no tienen mucho valor o importancia. Quien decreta es el Señor. Y cuando Dios emite un decreto, ese decreto es firme, es sólido y se cumple. Trabajé en la Superintendencia de Industria y Comercio los últimos tiempos de mi vida antes de dedicarme como pastor de tiempo completo. Y una de las cosas que hace esta entidad, como todas las entidades del gobierno que tienen que ver con regulaciones y demás, es emitir resoluciones. Y las resoluciones generalmente terminan con una frase bien interesante. Es la frase notifíquese y cúmplase. Notifíquese y cúmplase. Cuando nosotros pensamos en las palabras del Señor, queridos hermanos, tienen una firmeza superior a las palabras que cualquier organización gubernamental o cualquier ser humano pueda expresar. Las palabras de los seres humanos no son firmes y no son estables. Están sujetas a variables. Un decreto humano puede ser abrogado y reemplazado por otro, o las condiciones de la vida diaria pueden eh, hacer que ese decreto se necesite reformarlo, etc. Hermanos, pero cuando el Señor manda, ordena o decreta alguna cosa en particular, lo que el Señor ha dicho de cierto se cumplirá, porque la palabra de Dios es perfecta, es poderosa, y otra vez Dios siempre cumple lo que Él dice. Entonces Dios dio la orden a los cuervos para que le dieran de comer, pero fíjense en un pequeño detallito que encontramos aquí en el pasaje, que le dieran de comer allí, ¿cierto? ¿Allí dónde? En el arroyo de Querit. Supongamos que Elías hubiese dicho, uy, Señor, pero es que ese arroyo, ¿cómo voy a hacer allí? De pronto es un lugar incómodo, hay muchos zancudos. Yo creería que un mejor lugar sería irme a la cima de la montaña tal, eh, violando así el mandato claro y expreso que Dios le había dado. Bueno, pues este profeta no tendría en la montaña tal la provisión que Dios había decretado para él allí, ¿cierto? En el lugar específico al cual Dios le había indicado que él debía ir. Allí en el Salmo 119 también encontramos una instrucción que dice, tú has establecido que tus mandamientos se cumplan específicamente, ¿sí? Cuando Dios indica algo de manera específica, hermanos, nosotros debemos guardar la palabra del Señor con diligencia y creyendo expresamente a lo que Dios nos muestra con absoluta claridad.
Muy bien, hermanos, entonces Dios le dijo, allí, al arroyo de Querit, yo voy a enviarte tu provisión. Beberás de las aguas del río y he ordenado a los cuervos que te lleven allí de comer. Y fíjense la obediencia del profeta Elías. Esto muestra la relación, el conocimiento que Elías tenía de su Dios, la seguridad en la palabra que Dios le había dicho. Elías, con plena confianza, teniendo la palabra de Dios completamente clara, se dirige al lugar que Dios le ha mandado y dice el texto, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo, así como Dios lo había dicho claramente en su palabra. Qué interesante esto, mis hermanos. Yo me preguntaba por qué Dios utilizaría cuervos, bueno, un animal que es, como les decía, un animal impuro según la ley de Moisés. ¿Por qué Dios utilizaría cuervos para traer pan y carne al profeta Elías? Además, noten también que Dios hace una provisión completa, ¿no? Carbohidratos y proteínas. Bueno, no, eso es solamente una pequeña broma, pero Dios le da pan y carne al profeta Elías y utiliza estos cuervos. Bueno, yo creo que una de las razones por las que Dios utiliza cuervos, por un lado es porque tal vez otro medio de provisión hubiese llamado mucho la atención. De pronto, si es una persona que Dios utilizara, el ir y venir regular de esa persona llamaría la atención acerca de que algo raro está pasando y tal vez eso alertaría del lugar donde se encontraba escondido el profeta Elías. Y por supuesto, la razón por la que Dios envía a su profeta allí es para que él se esconda por un tiempo hasta que sea el momento oportuno de regresar y presentarse delante de Acab. Esa pienso que es una de las razones por las cuales Dios escogió a estos cuervos. Pero otra de las razones también puede ser porque el Señor quería mostrar a su profeta una vez más que el profeta conociera y siguiera experimentando la grandeza y majestad de nuestro Dios. Un Dios que tiene un control soberano de toda su creación y que ejerce ese dominio incluso sobre los cuervos. Estos animales son animales omnívoros, es decir, animales que comen de absolutamente todo. Algo parecido a las gallinas, ¿cierto? Que lo que coman por ahí se lo encuentran. Pero estos son animales que comen de todo. Y animales que, eh, ¿cómo más un animalito podría ir, recoger comida y traerla específicamente a un lugar sin comérsela o sin llevarla a sus polluelos, sin que Dios estuviera haciendo esta obra? ¿Cómo un animalito así podría hacerlo? Estos animales no habían sido entrenados para ello. Es que es el Señor omnipotente quien con este cuidado perfecto que tiene de su profeta dispone toda su creación para bendecir a este su siervo. Tomaba entonces de las aguas del arroyo y estos animales le traían por la mañana y por la tarde pan y carne para comer y para sustentar la vida de el profeta. Yo me pregunto qué pensaría Elías, este medio tan inusual que Dios estaba utilizando aquí. Y se me ocurrió la siguiente frase. Dios utiliza medios naturales dirigidos sobrenaturalmente para suplir nuestras necesidades. Voy a repetirla. Dios utiliza medios naturales dirigidos sobrenaturalmente para suplir nuestras necesidades. A veces no nos explicamos cómo, hermanos. A veces no entendemos cómo, pero Dios, de una manera especial, dispone todas las cosas a nuestro alrededor para bendecir nuestras vidas.
por el amor inmenso e infinito que Él tiene hacia nosotros. Dios puede utilizar al vecino, al primo, al familiar, al desconocido, a personas que están en otros países y hemos escuchado testimonios de personas que están en otros lugares y que ellos no han comunicado cosas en particular y aún así de una manera sobrenatural Dios dirige los medios para llevar la provisión a estas personas. Escuchaba en una ocasión una historia que no puedo reproducir al pie de la letra como la había recibido, la había escuchado, pero voy a compartirles un poco lo que recuerdo. Era una familia de siervos de Dios que estaba pasando por una gran necesidad. Era misionero y pues tenía a su esposa y sus hijos y estaban bastante apretados económicamente. Y ese día él había procurado alimento para sus hijos, pero aunque había intentado, no había conseguido los recursos que necesitaba. Y había un vecino que los odiaba con todo su corazón y que los escuchó orar. Y este vecino cuando los escuchó orar dijo, ahora se van a dar cuenta que ese Dios en el cual ellos creen no existe realmente. Así que les hizo un suculento mercado, se los puso a la puerta de la casa, tocó la puerta y se escondió. Cuando este siervo del Señor vio esa bendición allí en su puerta, se alegró muchísimo y le dio gracias a Dios y pues obviamente disfrutaron de esas cosas con su familia. Pero entonces el vecino dijo, si te das cuenta que Dios realmente no existe porque quien te trajo esas cosas no fue Dios, fui yo. Pero este misionero le respondió sabiamente, bueno, qué interesante que Dios te haya usado a ti, un hombre que nos odia, un hombre que no nos aprecia, para traer esta bendición que específicamente le estábamos pidiendo al Señor. Entonces, una historia curiosa, pero que es solamente un ejemplo de las formas innumerables en las que nosotros experimentamos la bendición de Dios cuando somos fieles delante del Señor, cuando somos obedientes también a su palabra. Entonces, queridos hermanos, los cuervos traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Pero algo interesante ocurrió aquí. Versículo 7. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Es una consecuencia natural que el arroyo se secara eventualmente. Y aquí vemos que esto ocurrió. Y en ese momento como que nos preguntamos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Sí? Dios me está proveyendo de esta manera tan extraordinaria, pero ahora la provisión de agua se acabó. No nos dice el pasaje que nada con respecto a los cuervos, si seguían llevando el alimento. Pero ¿por qué habrá ocurrido esto en la vida del profeta Elías? Tiene que ver con lo que encontramos a partir del versículo 8, que por tiempo no nos es posible estudiarlo. Pero también es una realidad, queridos hermanos, que Dios desea ejercitarnos a cada uno de nosotros en la fe. Y la fe se ejercita únicamente a través de las circunstancias que Dios nos permite vivir cuando nos vemos en la situación de creer en la palabra de Dios, a pesar de que las circunstancias no cuadren mucho con lo que Dios nos ha dicho hasta el momento, ¿sí? Hay ocasiones en que vemos que las circunstancias como que no cuadran, pero Dios nos ha dicho algo claramente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dudar de la palabra de Dios? Por supuesto que no. Aquí se seca el río, pero Dios tiene un compromiso de sostener a su siervo, al profeta Elías. Trae una nueva circunstancia a la vida del profeta, en la cual Dios va a enseñar a su profeta a seguir y a continuar confiando en él. Una vez que el río se seca, el versículo 8 nos dice, vino luego a él palabra de Jehová, una vez más en el momento oportuno, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Listo, no vamos a estudiar el resto, vamos a quedarnos allí.
Si ustedes quieren ver los detalles de este pasaje, que también es muy edificante y tiene muchas enseñanzas, pueden ustedes leerlo con más calmita en casa. Dios envió a Elías allí también porque tenía el propósito de ser de bendición para esta mujer viuda en esta ciudad de Sarepta, ¿sí? Pero bueno, no nos vamos a meter en eso. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Dios le dice a su profeta, levántate, ¿cierto? Ya has estado bastante cómodo aquí en el arroyo, mientras los cuervitos te traen pan y carnecita de noche, mientras bebes de las aguas del río. Ahora yo tengo un propósito más, un plan que necesito que tú cumplas, Elías, ¿cierto? Mi profeta. Así que Dios envía a Elías a Sarepta de Sidón. Y aquí aparece nuevamente la expresión que encontramos con los cuervos. Así como Dios le había dicho a Elías, yo he mandado a los cuervos que te sustenten con pan y carne, así ahora Dios dice aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ahora, esto no significa, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente, esto no significa tanto que Dios se haya revelado a la viuda, que Dios le haya mostrado en un sueño a la viuda o a través de una visión, que Dios le haya dicho específicamente algo a esta viuda para que sustente a Elías. Lo que Dios está diciendo es, yo he dado la orden y mi orden se cumple de que esta viuda va a sustentarte durante el tiempo restante de los 3 años y medio de sequía que va a haber sobre la tierra. Y lo que vemos aquí, hermanos, una vez más es la soberanía de nuestro Dios, tanto en el corazón de los seres humanos como en el corazón, bueno, o como en la vida de las demás criaturas que existen en el mundo. La seguridad nuestra, queridos hermanos, la provisión nuestra, y eso es algo que nosotros debemos tener muy, muy, muy claro, no depende de nosotros. La provisión nuestra y nuestra protección dependen única y exclusivamente del Señor. Él, por su fidelidad, por su amor, por su poder, es quien nos garantiza el cuidado y la protección que nosotros necesitamos en el momento oportuno. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Debemos confiar plenamente, con todo nuestro corazón, en ese Dios todopoderoso y omnipotente. Pero también debemos obedecer las indicaciones que Dios nos muestra en su palabra con respecto a lo que Él espera que nosotros hagamos en cada momento. Entonces, hermanos, para cerrar lo que hemos estado hablando, obedecer al Señor nos va a colocar en situaciones de riesgo, ¿sí? Obedecer al Señor trae consecuencias a nuestra vida. Pero también, queridos hermanos, el Señor respalda 100% nuestras vidas cuando Él nos encomienda una misión en particular. El Señor nos respalda. Él es fiel a su palabra. Dios nos va a dar dirección a través de su palabra. Dios va a usar medios inusuales para protegernos y para proveernos. Medios comunes a veces, pero también a veces medios muy extraordinarios. Todo está dentro de sus planes y sus propósitos, pero Él va a usar esos medios para proveer y suplir lo que nosotros necesitamos en el momento oportuno. Y Él espera de nosotros que confiemos en su palabra y que lo obedezcamos con diligencia y con disposición en nuestros corazones. Espero que esto que hemos estudiado, hermanos, sea de bendición para sus vidas y quiero invitarlos a que me acompañen a orar. Querido Señor y Dios, queremos agradarte y queremos alabarte en esta noche y queremos darte gracias, Señor, por tu preciosa palabra y por este episodio en la vida del profeta Elías que nos permite estudiar y cómo tú, Señor, nos recuerdas una vez más tu fidelidad, tu cuidado perfecto de nuestras vidas, tu provisión, Señor, para cada uno de nosotros y cómo nosotros también debemos confiar plena, eh, de todo corazón en ti, Señor. Gracias a Dios porque tu palabra es poderosa, tu palabra es fiel, tu palabra es verdad. Tú siempre cumples, Señor, lo que has dicho.
Tú no fallas, Señor. Tú no eres hombre para que mientas ni para que te equivoques, Señor, sino que lo que tú has dicho de cierto se cumplirá. Ayúdanos a nosotros, Señor, a tener esa fe clara y esa convicción firme en esta gran verdad, Dios, para que nuestros corazones estén llenos de tu seguridad, de la paz que proviene de ti y del consuelo que proviene de ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.